¿Alguna vez has sentido que te odias sin saber por qué? Que no importa lo que hagas, siempre hay una voz que te dice, no es suficiente, no eres suficiente. A veces crees que es baja autoestima, o que simplemente eres muy duro contigo mismo. Pero, ¿y si te dijera que no es eso? ¿Y si esa voz no es un defecto tuyo, sino una construcción? Una parte de ti que se formó para protegerte, pero que terminó ahogándote. Esa voz tiene nombre. Freud la llamó el superyo. Y si no lo entiendes, puede arruinarte la vida, incluso mientras intentas hacer lo correcto. Hoy no solo vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de ti, de por qué haces lo que haces, de por qué te exiges tanto, de por qué a veces parece que tú mismo eres tu peor enemigo. Esta no es una charla motivacional, es un viaje a lo más profundo de tu conciencia. Y así que, empecemos. A veces no hace falta que nos vigilen, porque la vigilancia ya vive con nosotros. Vivimos en una época que presume de libertad. Podemos elegir qué estudiar, a quién amar o a qué Dios rezar o no rezar. Pero, ¿por qué entonces seguimos sintiéndonos culpables cuando hacemos lo que supuestamente queremos? Freud decía que dentro de nuestra mente no hay solo una voz, sino hay tres. El ello que quiere placer, el yo que trata de mediar y el superyo que juzga. El superyo no nace como nosotros, se forma, se construye, se implanta. Cuando somos niños no distinguimos entre lo bueno y lo malo. Todo lo que queremos lo deseamos como fuerza animal. Gritar, tocar, explorar, morder, hasta tocar el fuego. Y ahí aparece la figura de autoridad. Eso no se hace, eso está mal, te voy a castigar. Primero obedecemos por miedo, pero luego por costumbre. Y llega un punto en el que ya no hace falta que papá o mamá nos griten. La voz ya vive dentro de nosotros. Freud llamó a eso la internalización de la autoridad. Un proceso que ocurre en todos. No importa si fuiste criado con amor o con mano dura. El resultado es el mismo. Tu mente divide al mundo entre lo que puedo y lo que debo. Ese cúmulo de frases, ideas y normas que absorbimos desde niños se llaman introyectos. Son como comandos automáticos que se activan sin que lo pienses. No debes llorar, siempre debes ayudar y puede ser descansar es de flojos o también no puedes decir lo que sientes. Esos son los introyectos. Pero ¿y de dónde vienen esas frases? ¿Quién las puso ahí? La mayoría no lo sabe, solo las repite, las vive o hasta las sufre. ¿No me estás entendiendo? Aquí va un ejemplo simple, con un ejemplo de un niño y el fuego, digamos. Imagina que un niño que ve una vela se acerca y pues por curiosidad la quiere tocar. Y su madre grita, no, te vas a quemar. Ahí el niño aprende a no tocar el fuego. Pero ahora imagina esto. Si la madre en vez de decir eso dice, eso está mal, eres malo por hacer eso. Entonces ahí el niño no solo aprende a que el fuego quema, sino que su deseo mismo es malo. Con el tiempo ya no necesita a su madre. Cuando ve algo peligroso, siente culpa, no solo preocupación. El superyo ahí ha nacido. ¿Quieres otro ejemplo un poquito más popular? ¿Te acuerdas de Riz en el capítulo donde fue militar? El hermano rudo ese de Malcolm, el del medio. Hay un episodio donde lo mandan a una escuela militar, como les decía. Al principio pues sufre, ¿verdad? Pero después
Él dice que encuentra una forma de sobrevivir y lo que hace es de que pum, apaga su cerebro. Literalmente dice que dejó de pensar y solo obedecía órdenes. No cuestionaba nada, no decidía, solo cumplía. Y entonces, en medio de una situación crítica, ahí pues lo aíslan. Por primera vez no hay ningún superior que le diga qué hacer. Y se queda así como que congelado, perdido o vacío, no sabe qué hacer. Hasta que en un momento de lucidez vuelve a encender su cerebro y escapa del problema. Eso, aunque suene algo chistoso, es una metáfora perfecta del efecto del super yo dominante. Sin el mandato externo, no sabemos quiénes somos ni qué queremos. Cuando la figura impone las normas es muy rígida, muy violenta. El niño no solo obedece, se convierte en esa figura. Freud lo llama identificación con el agresor. Cuando el niño, para sobrevivir al miedo, se transforma internamente en lo que lo amenaza. Ese es el origen del superyo más cruel. No es una brújula ética, es un reflejo interiorizado de una autoridad castigadora. Después crecemos, pero el superyo no desaparece, solo cambia de rostro. Ahora no es mamá la que nos castiga, ahora es el jefe, o el cura, o los likes, o la imagen que crees que debes de dar. Vivimos rodeados de reglas, pero la mayoría ya ni siquiera las cuestionamos, solo sentimos que debemos, aunque nadie nos lo haya exigido directamente. Y eso es lo más perverso del superyo. Parece que somos nosotros quienes elegimos, pero en realidad solo repetimos. El superyo nace como una defensa, como un intento de mantenernos a salvo, pero cuando crece sin equilibrio, se convierte en un tirano. Y ahí es cuando empiezan los verdaderos problemas. Porque una cosa es tener conciencia moral y otra muy distinta es vivir bajo el juicio constante. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo ese juez interno, que al principio solo debía guiarnos, puede volverse tan dominante que nos borra. Y lo hace en nombre del bien. El superyo no solo castiga el mal, exige perfección. Para Freud, el superyo no es solo el juez que te castiga cuando haces algo malo. Es también la voz que te empuja a ser mejor, incluso cuando ya estás exhausto. Y ahí aparece una paradoja tremenda. El superyo no quiere que seas feliz, quiere que seas bueno. Pero no como tú entiendes la bondad, sino como te enseñaron a entenderla. Y cuando ese concepto de bueno se vuelve exagerado, rígido o inhumano, entonces el superyo deja de protegerte y se convierte en una prisión mental. Pongamos de ejemplo a Lisa Simpson. Es inteligente, es ética y justa. Pero hay episodios donde su moral se vuelve una trampa. Cuando no puede tolerar que otros piensen diferente. Cuando se castiga por sentir envidia, cuando se deja de disfrutar su infancia por hacer lo correcto, su superyo está tan activo que a veces ya no actúa por deseo, sino por deber. Y eso la deja sola, aislada, incomprendida. Ser buena le cuesta conexión, juego y humanidad. Freud decía que el yo es como un sirviente tratando de complacer a dos amos. El ello, impulsivo, quiere placer ya. El superyo, rígido, quiere obediencia total. Y el yo se desgasta, se divide y se rompe. Un ejemplo cotidiano sería que quieres descansar un domingo, pero escuchas esa voz que dice: levántate, estás perdiendo el tiempo, sé productivo.
haz algo útil. En realidad no estás haciendo nada malo, pero igual se siente culpa, algo de culpita. Y ahí te das cuenta, el juez no necesita pruebas, solo exige castigo. Freud diferenciaba entre dos imágenes internas: el yo ideal, que es lo que querríamos ser desde el deseo, y el ideal del yo, que es lo que deberíamos ser según las normas. Cuando vivimos dominados por el ideal del yo, cada error es un pecado. No soy lo suficientemente bueno. Podría haber hecho algo mejor. Decepcioné a todos. Y así, aunque logremos cosas reales, sentimos que fracasamos. Un ejemplo es esta Emily Poulan, de El fabuloso destino de Emily Poulan. Emily quiere hacer el bien, ayuda a los demás, arregla cosas, busca justicia, pero ¿qué pasa con sus propios deseos? Durante casi toda la película se niega el derecho a vivir su propia historia. Se refugia en lo correcto, en lo dulce o en lo externo, hasta que alguien la confronta y le dice: ¿y tú? ¿Cuándo vas a empezar a vivir? Esa escena es brutal, porque muchos vivimos así. Ayudamos a todos, pero nos negamos el permiso a desear. Ese es el super yo hablando. Tú no eres importante. Primero los demás. Tu placer no es necesario. Cuando Freud hablaba del superyo, se decía que una de sus fuentes era la religión, no la espiritualidad, sino el conjunto de normas morales impuestas desde fuera, como pueden ser el pecado, la culpa, el castigo o redención. Cuando esto se internaliza, no necesitamos infierno, ya lo llevamos dentro. Muchos viven como si Dios los estuviera viendo todo el tiempo y no se dan cuenta de que ese Dios ya no está fuera, sino que ha sido convertido en su voz interior, que juzga, exige, condena, incluso cuando no hay nadie más. Vamos a ponerte otro ejemplo, un ejemplo real, como Gandhi. Aunque lo respetamos como figura histórica, el propio Gandhi fue muy exigente consigo mismo. Practicaba la abstinencia sexual, la humildad extrema, el ayuno, al punto que llegó a vivir bajo una autodisciplina casi imposible. Hay quienes dicen que sus estándares éticos eran tan altos que se volvió cruel con quienes no lo seguían. Ese también es el super yo actuando desde la virtud. Pero cuando esa virtud no deja espacio para el error, el placer o la humanidad, se vuelve una dictadura del bien. A ver, vamos a poner un ejemplo más actual. Sheldon Cooper de la teoría del Big Bang. Sheldon es brillante, pero absolutamente rígido. Tiene reglas para todo. Normas que nadie le impuso, pero que él defiende como absolutas. Como el lugar donde se sienta en el sofá, los horarios estrictos que él se maneja, los contratos entre amigos que les pone a los que viven con él, incluso a su novia, su esposa. Su mundo moral no se adapta. Él no se equivoca, los demás sí. Y eso hace que sea casi imposible convivir con él, porque el super yo dominante no solo nos afecta a nosotros, ahoga a los demás. Hasta aquí ya vimos cómo el super yo nace en casa y cómo se convierte en un juez que no duerme. Pero ¿qué pasa cuando ese juez ya no solo juzga, sino que empieza a castigar activamente? En el siguiente capítulo vamos a descender al corazón del sufrimiento. Vamos a ver las etapas de una vida dominada por el superyo, desde la autoexigencia hasta el colapso. Y quizá descubras que muchas veces la ansiedad, la depresión o la culpa no vienen de lo que hiciste, sino de lo que crees que deberías de ser. Al principio, el superyo solo te decía qué hacer. Después empezó a juzgarte por no hacerlo. Pero llega un momento
en que te empieza a destruir por ser quien eres. Hasta ahora hablamos del superyo como un juez interno, pero no todo juez es cruel. El problema viene cuando esa voz deja de guiarte y empieza a golpearte. Cuando, aunque hagas todo bien, nunca es suficiente. Cuando cada deseo, cada error, cada descanso es motivo de culpa. Eso es hundirse en el superyo y no pasa de golpe. Es un proceso, una caída lenta, una transformación silenciosa. Hoy vamos a recorrer ese descenso. Todo empieza con una idea. Debo de hacerlo mejor. Y no suena mal. Pero lo que empieza como motivación se convierte en una necesidad de perfección inhumana. No descansar, no equivocarse y no mostrar debilidad. Todo es debo, tengo que y no puedo fallar. Vamos a poner un ejemplo para mis amigos los otakus, como Light Yagami de Death Note. Light empieza con una intención buena de limpiar el mundo de criminales, pero su ideal de justicia se vuelve algo absoluto, y su superyo moral se convierte en un dios interno que no tolera el error. No puede parar, porque en su mente, si se detiene, el mundo se corrompe, y detrás de ese ideal está el miedo a no ser suficiente, a no ser perfecto. A medida que el superyo crece, ya no necesitas hacer nada malo para sentirte culpable. Simplemente eres. Te sientes mal por descansar, por disfrutar, por decir que no, o por tener éxito, inclusive. También puedes sentirlo por desear. Esa es una culpa flotante, no concreta y no racional. Y eso lo hace aún más poderosa. Vamos a ponerle un ejemplo de Carrie White, del libro de Stephen King o la película, la que conozcas. Carrie es criada bajo una madre religiosa fanática, que le dice que su cuerpo, sus deseos y sus pensamientos son un pecado. El superyo de Carrie está completamente dominado por esa visión moral distorsionada. Y cuando siente placer o deseo, siente culpa, porque le enseñaron que eso es sucio y maligno, y cuando se desborda, ya no hay marcha atrás. Cuando la culpa ya está instalada, el yo empieza a buscar formas de pagarla, y como no hay delito real, el castigo es eterno, inconsciente, pero constante. Te saboteas en el trabajo, atraes relaciones que te hieren, rechazas las oportunidades o rompes lo que más amas. Todo para confirmar que no mereces o que no estás a la altura. Vamos a poner otro ejemplo, algo popularcillo como Bojack Horseman. Bojack lo tiene todo, fama, dinero, éxito, pero se hunde una y otra vez en adicciones de autodestrucción y relaciones rotas, porque en el fondo no cree merecer ser feliz. Su superyo le dice, eres una basura, y él lo confirma con cada decisión, porque cuando el superyo te repite algo muchas veces, acabas creyéndolo. Aquí ya no hay lucha, el yo se rinde, se disuelve. Freud diferencia entre la tristeza, donde sabes que perdiste, y la melancolía, una forma de depresión que ni siquiera sabes que está mal. Solo sientes que eres culpable, que no vales, que algo en ti está roto. No sé por qué me siento así, pero sé que es mi culpa, te repites. Ese es el superyo en su forma más cruel, un verdugo invisible. Vamos a poner de ejemplo ahora a Batman en The Killing Joke. En esta versión un poco oscura, Batman es un hombre destrozado por la culpa. Cree que todo es consecuencia de sus errores. No se permite ser Bruce Wayne, no se permite amar y no se permite descansar. Porque en su mente, si no sufre, no está redimiendo su pasado.
Aquí ya no hay lucha, no hay juicio, no hay deseo, no hay identidad. Solo hay reglas internas que se obedecen sin emoción, como una máquina programada para complacer. ¿Qué quieres? No sabes. ¿Qué te gusta? No importa. ¿Qué sueñas? Ya ni sueñas. Este es el punto más profundo del hundimiento, cuando el yo ha sido completamente sometido por el superyo. Vamos a poner de ejemplo a Offlen de The Handmaid's Tale. En los primeros episodios, muchas criadas viven así. Ya no piensan, ya no sienten, solo obedecen. Pero cada deseo fue reprimido, cada idea castigada y cada rebeldía borrada. Y cuando eso ocurre, la libertad ya no se extraña, solo se olvida. Lo más cruel del superyo dominante es que nunca está satisfecho. Si te exiges, no basta. Si haces las cosas bien, pudieron haber sido mejor. Si fallas, es tu culpa. Si tienes éxito, no te lo mereces. Y así, día tras día, el yo se fragmenta, se cansa, se enferma. Al principio solo querías hacer las cosas bien. Ahora no sabes ni quién eres. Pero hay algo más perverso aún. Cuando el superyo no solo te aplasta, sino que te hace sentirte mejor que los demás por tu sufrimiento. Cuando ser bueno, ético o moral se vuelve una adicción, una forma de orgullo. En el siguiente capítulo hablaremos de la trampa del narcisismo moral, de cómo el superyo puede disfrazarse de virtud, pero seguir destruyéndote desde dentro. No hay cárcel más segura que aquella en la que te sientes superior a los demás por estar encerrado. Hasta ahora hemos hablado del superyo como un juez cruel, como una voz que nos culpa, que nos castiga, que nos impide vivir con libertad. Pero hay una forma aún más sofisticada, más sutil y más difícil de detectar. Una forma en la que el superyo no te aplasta, sino que te eleva. Te hace sentir mejor, más puro, más justo, pero desde una base de represión y juicio. Y ese es el narcisismo moral. Y dirás, ¿qué es el narcisismo moral? Pues, es cuando la necesidad de ser bueno, ético o correcto deja de ser una convicción sana y se convierte en una identidad. Ya no haces el bien por amor o por comprensión, lo haces por ego, por orgullo o por miedo a no ser perfecto. Y entonces tu moralidad se convierte en una forma de sentirte superior a los demás. Vamos a darte un ejemplo que sí pueda pronunciar bien, o más o menos. Thanos de Avenger en Infinity War. Thanos cree que está haciendo lo correcto. Su argumento es lógico, su objetivo es noble, según él. Pero su lógica moral es inhumana. Y pues, él no es humano, ¿verdad? Pero, sígueme el viaje. Él no tiene empatía. Está dispuesto a sacrificar a millones por un ideal abstracto. Su superyo se ha transformado en un dios interno que lo guía sin cuestionamientos. Él no duda, no se detiene, no sufre por lo que hace. Y eso es peligroso. Cuando alguien cree que lo que hace es por el bien mayor, se vuelve capaz de cualquier cosa y ya no escucha razones. Lo más irónico del narcisismo moral es que crees que estás haciendo lo correcto, pero en realidad estás protegiendo una imagen de ti mismo. No ayudas porque amas, ayudas porque no soportarías no hacerlo. No te sacrificas por compasión, lo haces porque sientes que debes. O no juzgas porque tengas razón, lo haces porque necesitas sentirte más limpio que los demás. El superyo se vuelve el maquillaje perfecto para el ego. Vamos a poner un ejemplo. Angela de Office, no sé si la conozcan. Angela es estrictamente moral. Es religiosa, conservadora, pero es cruel, crítica, hipócrita. Su moral no nace de la compasión, sino del juicio, y vive en un constante estado de represión. Critica a los demás, pero oculta sus propias contradicciones
y eso la hace infeliz, sola, amarga. Así actúa el superyo narcisista. Te convence de que eres mejor, mientras te destruye desde dentro. Hay personas que se sacrifican constantemente por los demás. Dan su tiempo, dan su dinero, su salud, y se niegan al descanso, al placer o a la risa. Y al principio parecen ser héroes, pero si observas con cuidado, notas que hay rabia, que hay tristeza o hay resentimiento. Y a veces esa rabia se transforma en culpa proyectada. Yo me mato por ti y tú no haces nada. Eso no es altruismo. Es el superyo dominado a través del deber. Es el narcisismo. ¡Cállate, Pepe! Es el narcisismo moral Es el narcisismo moral disfrazado de virtud. Y aquí va un ejemplo que puede serte algo familiar. Puede. La madre de Marty. Una madre que lo da todo por su familia. Nunca se compra nada, nunca descansa y nunca dice que no. Y cuando sus hijos crecen, les reclama con una frase dolorosa: yo lo sacrifiqué todo por ustedes. Y ahí lo entiendes. No lo hizo por amor, sino por deber. Y ahora necesita que ese sacrificio le sea pagado. La ética es consciente, flexible, empática. La moralidad rígida es automática, punitiva, inhumana. Cuando el superyo domina, actuamos según las reglas, no según comprensión. Y juzgamos sin saber, sin mirar el contexto, sin conectar. Y lo peor, nos creemos mejores por hacerlo. Vamos a poner un ejemplo en Red de Shawshank Redemption. Red, al final de la película, dice una frase brutal: no estoy seguro de quién era ese muchacho que cometió ese crimen. Supongo que quería hablar con él, pero ya no está. Eso es alguien que trasciende la moral automática, que no se odia, pero tampoco se absuelve ciegamente, que mira con compasión su propia historia. Eso es lo opuesto al narcisismo moral, una conciencia que no necesita sentirse mejor, solo necesita entender. En el próximo capítulo vamos a explorar cómo hacer las paces con el superyo, cómo entenderlo, integrarlo y convertirlo en una brújula ética propia. Porque sí, se puede vivir en paz con uno mismo, pero antes hay que pagar al juez y volver a escuchar al humano. El superyo puede ser un tirano, pero también puede volverse un guía. Todo depende de si lo escuchamos con dogma o con posibilidad. No se trata de silenciar esa voz interna, sino de reaprender a escucharla, sin látigos, sin máscaras y sin miedo. Y hasta aquí, si sentiste que este viaje removió algo en ti, algo que no sabías cómo nombrar, pero ahora tiene forma, te invito a seguir explorando conmigo, porque lo que viene no es teoría, es la parte en la que aprendemos a vivir mejor con nosotros mismos. Suscribirte y dejar tu like no solo apoya este contenido, también es una forma de decir: sí, quiero entenderme más allá de lo obvio. Nos vemos en el próximo capítulo, reconciliarse con el monstruo. No se trata de matar al juez interno, sino de entender por qué gritaba tanto. Durante años, o quizá toda tu vida, esa voz que te exige, que te culpa, que te compara, ha estado ahí. Muchas veces intentamos callarla a la fuerza, con distracciones, con rebeldía, o simplemente con silencio. Pero cuanto más la ignoras, más grita, porque esa voz, el superyo, no nació para odiarte, aunque parezca lo contrario. Nació para protegerte, para darte estructura, para ayudarte a pertenecer. El problema es que se quedó atrapado en una lógica infantil, digamos, la lógica del miedo, del deber o del castigo. Y por eso hoy, si de verdad quieres crecer, no puedes seguir peleando con él. Tienes que escucharlo con nuevos oídos.
Primero, entiende que esa voz no eres tú, es un eco, un conjunto de frases y emociones que absorbiste sin darte cuenta. Y si puedes ver eso, entonces puedes decidir qué conservar y qué soltar. Pregúntate, ¿realmente creo esto? ¿O solo lo repito porque alguien lo dijo antes? Vamos a poner otro ejemplo de Zuko en Avatar de la leyenda de Aang. Zuko fue criado por un padre tirano que le enseñó a que el poder era todo, que mostrar compasión era debilidad, que su valor como hijo dependía de su capacidad de pelear y dominar. Durante gran parte de la serie, Zuko vive con esa voz en su cabeza, la voz del super yo que lo obliga a hacer algo o alguien que no es. Y aunque intenta rebelarse, sigue sintiéndose culpable por no ser ese hijo perfecto, hasta que poco a poco deja de pelear con su fuego interno y aprende a transformarlo en guía, no en arma. Eso es reconciliarse con el super yo, no matarlo, sino integrarlo desde otra conciencia. Freud decía que el propósito del psicoanálisis era ser consciente lo inconsciente. Y una parte crucial de eso es darle nombre a la voz que manda en tu cabeza. ¿Es tu madre? ¿Un maestro? ¿Un Dios que te enseñaron a temer? No basta con repetir, yo soy así. La pregunta es, ¿quién decidió que fueras así? Vamos a poner de ejemplo ahora a Tony Stark o Iron Man. Tony inicia siendo arrogante, narcisista, brillante, pero también cargando una voz interna, la de su padre, que esperaba que fuera perfecto, un genio, un héroe, un salvador. Esa presión interna lo lleva al límite, a veces cae, a veces se esconde, pero en el camino aprende a dejar de actuar por culpa y empieza a actuar por elección. Cuando se sacrifica al final, no lo hace por redención, lo hace porque lo elige, porque es libre. Y esa es la diferencia. El super yo redimido no te obliga, te acompaña. Una de las herramientas para poder reconciliarse podría ser escribir frases de tu juez interno. Puede ser, ¿qué te dices cuando fallas? ¿De dónde vienen esas frases? ¿A quién se las escuchaste por primera vez? Escribir esto ayuda a desenmascararlas y al verlas con claridad puedes empezar a cambiarlas. Otra herramienta puede ser imaginar al super yo como un personaje. Ponle un rostro, un tono de voz o hasta una edad. ¿Es un viejo gruñón? ¿Una maestra estricta? ¿Un dios de piedra? Ahora míralo y háblale. Te escucho, sé que quieres protegerme, pero necesito vivir desde mí, no desde mi miedo. Esta práctica simbólica tiene un poder profundo. Humaniza a tu tirano interno. Otra herramienta puede ser practicar la autocompasión. Pero la autocompasión no es hacerte menso, ni justificar errores. Es mirar tu historia con ternura. Christine Neff, psicóloga que estudia la autocompasión, dice: hablarte a ti mismo como hablarías como un buen amigo cambia tu vida. ¿Tú castigarías a tu amigo por tener miedo? ¿O por estar triste? ¿O por fallar? Entonces, ¿por qué te castigas a ti? No todo super yo es tiránico. Cuando está equilibrado, el super yo te recuerda tus valores sin castigarte. Te ayuda a actuar desde lo que crees, no desde lo que temes. Y no te pide perfección, solo coherencia. Un super yo sano no grita, te susurra, te orienta y te deja decidir, que es importante. Otro ejemplo, George Garner en Soul de Pixar, el de la película. Se la pasa buscando su propósito, que cree que solo será valioso si logra su meta. Ese es el super yo hablando. Solo vales si logras algo importante. Pero al final entiende que vivir, sentir, estar ya es suficiente. No necesita un gran logro, solo necesita estar presente.
Ese es el super yo transformado. Ya no exige logros, reconoce el valor de ser. La voz que más escuchas cada día es la tuya. Y si esa voz no es amable, no es libre, no es tuya, entonces no estás viviendo, estás obedeciendo. Ahora que has visto cómo se forma el super yo, cómo domina o cómo sabotea y cómo puede transformarse, queda una última pregunta, o unas últimas. ¿Puedes creer una moral propia? ¿Puedes construir una conciencia sin miedo, sin culpa, sin máscaras? Una brújula ética que sea realmente tuya. Ese será nuestro capítulo final. Perfecto. Vamos ahora con el gran cierre. Este es el último capítulo. No es solo una conclusión. Es una invitación a la libertad interna. Una reflexión final que no borra lo aprendido, sino que propone una transformación profunda. Crear una brújula ética que venga de ti, no de voces heredadas. Ser libre no es hacer lo que quieras, es saber por qué lo haces y seguir eligiéndolo. Después de todo este viaje, una cosa queda clara: la voz en tu cabeza no siempre es tuya. Mucho de lo que crees, sientes, reprimes y haces es heredado. Son fragmentos de tu historia, de tu crianza, de tus heridas, y si no los miras de frente, te dominan sin que lo sepas. Pero hoy, con todo lo que has entendido, con todo lo que has sentido, con todo lo que cuestionaste, estás más cerca de lo más importante: una conciencia autónoma. Es cuando actúas desde tus propios valores, no desde la culpa, el miedo o la necesidad de aprobación. Es cuando puedes decir: eso está bien para mí, y no porque alguien me lo impuso, sino porque lo pensé, lo sentí y lo elegí. Es cuando dejas de obedecer por costumbre y empiezas a responder con responsabilidad. Vamos a otro ejemplo. Espero que les gusten. El Neo de Matrix, al principio, Neo no solo sospecha que hay algo que no encaja, y cuando despierta, descubre que toda su realidad era un programa. Pero despertar no basta, debe elegir, reaprender, construirse desde cero. Y eso, aunque parezca ciencia ficción, es exactamente lo que pasa cuando rompes el super yo dominante. Ya no eres solo producto de tus normas, empiezas a escribir tus propias reglas. Uno, distingue entre lo heredado y lo sentido. Hazte preguntas como: ¿realmente creo esto? ¿O de dónde viene esa idea? O puede ser: ¿qué pasaría si actuaría diferente? Tu conciencia empieza cuando dejas de obedecer ciegamente. 2. Acepta que no vas a gustarle a todos. No. La libertad tiene un precio: no ser validado todo el tiempo. Cuando eliges vivir según tu propia brújula, habrá quien te cuestione, quien te critique o se aleje. Y está bien, porque si todos se aprueban, probablemente no estás siendo tú, estás actuando para encajar con los demás. Con ciertas personas eres de esta manera y luego te vas a otro lado y tienes que ser de esa manera. Ahí no estás siendo tú. Tú debes de ser lo que tú piensas. 3. Incluye la duda como parte de tu ética. Una conciencia autónoma no es rígida, no es un manual cerrado. Es una conversación continua contigo mismo. Un decir: hoy piensas esto, mañana quizás vea algo que lo transforme. A lo mejor un día vas a estar alineados con estas personas que te juntas y luego te vas a ir por acá, y un día vas a estar alineado allá, pero no vas a estar cambiando tan constante, sino que tienes que reaprender eso. Y eso no es inseguridad, es madurez. Vamos a poner el ejemplo de Simba en El Rey León. Simba huye de su pasado, cree que desobedeció su rol y que falló. Su super yo está lleno de culpa, de vergüenza, de dolor. Pero cuando regresa, no lo hace para obedecer, sino para asumir su lugar con conciencia, con decisión y con verdad. Ya no actúa por mandato, sino por integración. La meta no es ser perfecto,
es ser honesto o lo más que puedas. No actuar para complacer, no decidir por miedo y no castigarte por sentir. La conciencia no es la que te hace sufrir, es la que te permite elegir sin mentirte. Y si alguna vez dudas, recuerda esto: la única voz que estará contigo toda tu vida es la tuya. Cuídala, escúchala y haz que se vuelva tu aliada. Y al final, llegamos. Si este viaje te removió algo, si en algún momento sentiste que estaba hablando de ti, es porque todos llevamos un juez dentro, pero también todos tenemos el poder de convertirlo en un guía. Suscribirte, dejar tu like, compartir este video no es solo un gesto digital, es una forma de decidir: sí, quiero entenderme más, sí, quiero vivir con más conciencia. Este canal no te va a dar respuestas absolutas, pero sí te va a acompañar en las preguntas que importan. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo viaje. Me despido. Bye.